Amantes de la esférica, Enamorados de la redonda, galanes del balón, o simplemente gente que habéis llegado aquí de rebote. bienvenidos a Ingolvidables, un nuevo episodio. Yo soy Daniel Aragón Y yo, Sergio Fernández. y en esta ocasión hablamos del Oporto de 2004. Bueno, Sergio, comenzamos este episodio. El Oporto de 2004, un Oporto mítico, campeón de Champions, por eso lo recordamos, también campeón de Liga, pero es obvio que es más habitual que el Oporto gane la Liga a que gane la Champions, ya que únicamente tienen dos. Y vamos a comenzar recordando un poquito cómo era esta temporada, qué antecedentes tenía el Oporto, en qué contexto estaban. El entrenador era José Mourinho. Ya hablaremos de Mourinho y todas las perlitas que dejó, porque ya hace mucho tiempo que Mourinho lleva dejando perlas en el fútbol, no es una novedad. No solo José Mourinho, sino que aquel equipo la iremos desgranando poco a poco, pero Mourinho no era la única gran figura de aquel Oporto. Exactamente, pero cuidado que obviamente Mourinho no tuvo un papel, como digamos, perfil bajo. Tuvo un papel Mourinho, diríamos. Como le gusta a él, protagonista. Sí. En la temporada anterior a la 2003-2004 habían ganado la Liga y la Copa de la UEFA, ya con Mourinho como entrenador, y acababan de inaugurar un nuevo estadio, el Estadio do Dragão, que lo habían construido para la Eurocopa 2004, como puede ser ahora mismo que están construyendo el Santiago Bernabéu, el nuevo Camp Nou y más estadios, y viene justamente el Mundial 2030. Exacto, o sea que el Oporto, todo lo que son los antecedentes a esta temporada exitosa de Liga y Champions, hombre, ya venía con un gran éxito, que es ganar la Liga, ser campeón de Europa con José Mourinho en una competición un poco menor como es la Copa de la UEFA, y además se le suma el ingrediente de tener un nuevo estadio donde reunir a su afición, que creo que caben más de 55.000 personas en do Dragão. Es un estadio increíble. Y es que es eso, es lo que dices tú, es del 2004, es un estadio muy nuevo. O sea, pensad que el Camp Nou hasta hace poco era del 1960 y algo. Puede ser. Tal vez me estoy tirando un triple y me estoy equivocando. El Bernabéu es del 47, por ejemplo, o sea... Son de los años 1900 y algo. Lo de 60 y algo tal vez me he equivocado, pero es eso. Y un estadio de 2004, por ejemplo, el del Arsenal también es de inicios de los 2000 y demás, y son estadios súper bonitos que sirven para albergar finales de Copa, de Champions. Bueno, do Dragão mismamente ha sido final de Champions en 2021, sí, en aquella final entre el City y el Chelsea. O sea que es un gran estadio. Y ya hemos hablado un poquito sobre Mourinho, el entrenador, pasaremos a hablar de los jugadores. Las figuras principales, ¿no? de aquel Oporto. Vamos a empezar, yo creo que por una de las figuras que todo el mundo reconocerá de este Oporto, de entre las muchas que había, que era Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho, para los que recordaréis muchos, leyenda en el Oporto, obviamente, en el Chelsea, que también estuvo, pero yo sobre todo lo más lo recuerdo por la edad que tengo, yo tengo 20 años, yo lo recuerdo en el Real Madrid. Aquella corta etapa en la que estuvo en el Real Madrid, lo fichó precisamente José Mourinho para jugar en el conjunto blanco, y yo lo recuerdo con una anécdota curiosísima, es que en las primeras temporadas llevaba el 2 a la espalda, y en la 2012-2013, por algún motivo, se puso el 11, siendo un defensa central. Yo lo que recuerdo de Ricardo Carvalho es que me salía... No es Ricardo. Sí, Ricardo Carvalho. Vale, es que estaba confundiendo, jolín, es que hay tantos Carvalhos. Yo lo que recuerdo de Carvalho es que me salía de repetido en los cromos cuando era pequeño, le tenía una manía yo a Carvalho, yo quería que me saliera, veía del Madrid, mira que yo soy culé, decía, bueno, me sale Cristiano, Carvalho, horrible. Es increíble. Bueno, de entre las muchas anécdotas que guarda Ricardo Carvalho en su etapa del Oporto, hemos rescatado una, bueno, del Oporto no, con el Chelsea, de las que guarda con Mourinho, porque con Mourinho ha sido la mano derecha de Mourinho, porque estuvo en el Oporto cuando Mourinho emigró a Londres para entrenar al Chelsea, se lo llevó, y cuando estuvo aquí en Madrid también estuvo. Entonces, de entre las muchas anécdotas que tiene con José Mourinho, una es cuando entrenaba al Chelsea. Según cuenta esto Joe Cole, una de las leyendas del Chelsea, en un episodio del podcast de Peter Crouch, cuenta que tuvo una disputa en el entrenamiento entre Mourinho y Ricardo Carvalho. Pequeña. Una pequeña disputa que para Mourinho ninguna pelea es pequeña, porque todas las discusiones que tiene Mourinho acaban de una manera anecdótica. La pelea entre los dos portugueses fue en el entrenamiento, y según cuenta la leyenda del Chelsea, Joe Cole, fue que estaban ahí entrenando y Mourinho cogió uno de esos cabreos que suele tener y le dijo, por decirlo de una manera, que había muchos jugadores en la plantilla que iban a jugar por delante de él. Incluso el propio ¿cómo se llama? El que lleva Utillero. El utillero, el que lleva las botellas. En particular, Mick.
Sí, la frase literal fue esta, según cuenta Joe Cole. Tuvieron una discusión y Moe empezó a enumerar una serie de jugadores que estaban por delante de él. Y fue así. Terry, número 1. William Gallas será el número 2. Robert Hughes, el número 3. Joven, número 4. Joven refiriéndose pues, a un chico de la cantera, de la academia que estaba por allí. Le dijo, joven, tú en caso de que vayan cayendo estos jugadores, serás el número 4. También te digo, joven no estaba muy contento del hecho de que le habían traído al entrenamiento y no sabían quién era. Exacto. Y así fue enumerando hasta que señaló al utillero y dijo, Mick, tú serás el número X. Y a Ricardo Carvalho lo dejó el último por detrás de Mick. Y según cuenta Joe Cole, Mick era un utillero de 50 años, barrigón, que el pobre pues bastante tenía ahí con ir al entrenamiento y que no tenía mucha destreza para tocar el balón. Entonces, bueno, ¿cómo te quedas tú, Ricardo Carvalho, si te dicen que ya de por sí no eres titular con toda una lista de jugadores por delante, sino que incluso el utillero, con 50 años cerca de la jubilación, está para jugar antes que tú? Y hay que tener en cuenta que después de esta discusión, aún así, Ricardo Carvalho y Mourinho se fueron de la mano al Madrid. Sí, sí. O sea, no fue el final de su relación, continuaron juntos. Es como relaciones idílicas como también Mourinho y Matic, Sí. que se fueron juntos Una a varios relación un equipos. poco tóxica, pero bueno, de amor-odio entre los dos. Maxwell y Ibra, que se Sí. iban también juntos de la mano para todos lados, pues este tipo de relaciones era la que tenían Carvalho y Mourinho. Ya para cerrar con Carvalho, entre también otras cosas que le ha pasado al defensa portugués, es ¿Cómo que no? Siempre tenemos que hablar de este tipo de cosas en todos los en episodios. nuestros capítulos siempre tiene que haber alguien que haya cometido algún tipo de crimen. Y es que Ricardo Carvalho estuvo acusado, fue condenado a 7 meses de prisión por unos delitos fiscales en relación con sus derechos de imagen entre los años 2011 y 2012. Él lo reconoció y bueno, hubo ahí un trato entre la fiscalía y él para que no cumpliera. No sabemos cómo se lo montan en el fútbol, que no se pueden estar tranquilos. Todos los episodios hablamos de un futbolista, hablamos de un entrenador, hablamos de un equipo, siempre hay alguien que ha cometido un delito. No podíamos dejar pasar estos episodios criminales. No, la verdad que a mí son de mis partes favoritas recordar los episodios criminales de los futbolistas, porque es que yo no entiendo, la verdad. Tienen una vida tan tranquila, juegan al fútbol, ganan dinero y dicen, oye, tendré que hacer algo, ¿no? Ponerle emoción. ¿Quién más había en ese Oporto para destacar? También destacamos a Vítor Bahía, que es un portero mítico del Oporto y no tan mítico en el Barça. Fue del Oporto al Barça, en el Barça no triunfó excesivamente y luego volvió al Oporto. Pero la verdad que dentro del Oporto es recordado como una leyenda y es el portero titular de este Oporto idílico. Sí, es verdad, no me acordaba yo de Víctor Bahía en el Barça, ¿eh? O sea, si te paras a pensar, dices, hostia, sí es verdad, llegó a jugar, pero no es de esos jugadores que nunca los tengo yo en la cabeza que pasó Por eso Barça. mismo directamente no tuvo éxito. Y desgraciadamente en el año 2004, cuando ya habían ganado esta Champions, disputaron la Copa Intercontinental, que era lo que había, ¿no? Antes del Mundialito, exactamente. La Copa Intercontinental que enfrentaba al campeón europeo contra el campeón sudamericano, si no me equivoco, no sé si en el 2004 seguía siendo así, y ya luego el Mundialito introdujo el resto de continentes. Sí, era así. Y sufrió una taquicardia en la prórroga que le obligó a ser sustituido. Un ejemplo puede ser también sufrió una taquicardia al Kun Agüero que le obligó a Sí, retirarse bueno, por del suerte fútbol. no quedó para mucho más, ¿no? Fue Claro. un susto y ya está. También estaba Deco, ¿verdad? En ese equipo, bueno, uno de los jugadores más míticos de aquel Oporto era Deco. Yo creo que para mí Deco es la estrella. Es el jugador, o sea, es el jugador del Oporto, de aquel plantel es el jugador. Vamos a recordar poco a poco la temporada de Deco, pero para mí Deco es sin lugar a dudas el mejor Sí. de aquel Oporto. Y Deco, para los que no lo conozcan, que creo que seréis pocos, portugués, legendario, centrocampista, que también jugó en Chelsea, ¿puede ser? Sí. Pasó por Chelsea, pasó por Barça, que es ahí donde yo más lo recuerdo, que también ganó una Champions League con el Barça. Y en Barcelona Deco pasó también por muchas discotecas. No. Lo recuerdan por allí también en muchas discotecas. Y actualmente trabaja en el Barça, en Sí, la directiva del Barça, encargándose de los fichajes. Hace poco, ¿verdad? Hace poco fue... Sí, estaban Mateu Alemany y Deco, y según dicen todo acabó bien y se fue Mateu, pero según también dicen las malas lenguas, ahí la cosa no cuadraba y al final Deco fue el que se quedó con ese puesto. Bueno, poco a poco. De momento no hablaremos tanto Sí. de Deco porque es que simplemente con ver el resultado de los partidos, las asistencias, los goles y cómo va avanzando todo, nos daremos cuenta que Deco fue la gran estrella. Iremos desgranando poco a poco lo que hizo Deco aquella temporada, pero seguimos ya para ir acabando con los destacados de aquella plantilla. No podía faltar el capitán. El capitán de aquel Oporto era Jorge Costa, otro central portugués, que según cuenta Mourinho años después en una entrevista, es de esos capitanes que unen a un vestuario. Aquellas figuras como Puyol, como Sergio Ramos, esos capitanes que se hacen respetar. Según cuenta Mourinho, en un partido que estaban jugando en Liga contra el Belenense, iban perdiendo 0-2 al descanso.
el Oporto perdiendo contra este equipo. Y Mourinho llevaba un cabreo del 15. Y lo primero que le pedía Muy al poco cuerpo, común él. Lo primero que le pedía al cuerpo a Mourinho era entrar en ese vestuario y empezar a hacer allí la escena de Kill Bill, ¿sabes? Sí. Directamente a... Como Guardianes de la Galaxia cuando sacaban la flecha Yondu. Sí, no dejar pie con No dejar nadie en pie. Exacto. Y lo que hizo Jorge Costa, se acercó a Mourinho en la puerta del vestuario y le dijo: espérate 2 minutos, no entres y déjamela a mí, que yo soy el capitán. Y lo dejó, 2-3 minutos fuera del vestuario. Y Dos huevos para dejar a Mourinho fuera del vestuario. Exacto. También Jorge Costa. Claro, cerró la puerta del vestuario y no lo sabemos. Dio a entender Mourinho en esta entrevista que Jorge Costa ejerció de capitán y fue quien echó esa bronca que quería dar Mourinho. Pues echó la bronca, entre los compañeros se recriminaron lo que se tuvieran que recriminar por ir perdiendo 2-0, y cuando acabaron, abrió la puerta del vestuario y le dijo: José, ya hemos terminado, ahora entrénanos. Entrénanos. Entró Mourinho y no sabes cómo, pero el partido acabó ganándolo el Oporto 3-2, y Jorge Costa, que era de los centrales que pocas veces marcaba en su carrera, marcó 2 goles en aquel partido. Doblete. O sea, imagínate la figura del capitán de aquel Oporto, ¿eh? Es un capitán que se hacía respetar, sin lugar a dudas. Luego tenemos un poco ya jugadores más random. Sí, lo hemos querido meter aquí porque nos ha sorprendido. Claro, no son destacados dentro de la plantilla, pero sí que son destacados dentro del mundo del fútbol. El primero de todos es Nuno Espíritu Santo, un entrenador que ha pasado por muchísimos equipos, ha pasado por el Wolves, ha pasado por el Valencia, ahora, si no me equivoco, está en Arabia. Estaba en Arabia, en el Al Ittihad, en el equipo de Karim Benzema, Kanté, etcétera, pero fue despedido. Acabó mal. Fue despedido hace no poco. sé por qué también Nuno tiene eso de que no acaba bien en ningún equipo. El problema es que Mourinho no acaba bien en ningún equipo, pero gana Champions y gana Ligas, y Nuno no acaba bien y tampoco gana nada. La verdad, con todo el respeto, es un entrenador que a mí no me gusta. Siempre le ha costado, sí. Luego también tenemos a Sergio Concienzao. Sí, que esto es curioso, pues es el actual entrenador del Oporto hoy en día, que ya era jugador de aquella plantilla, sería muy jovencito, porque Sergio Concienzao no es que sea no es muy veterano, es un entrenador que realmente tendrá muy poquitos años para ser entrenador. Entonces, bueno, pues estaba en esa plantilla y formó parte de aquel Oporto campeón. Vamos ya, si quieres, con el desarrollo del torneo. Lo que ocupó aquella temporada, que fue la Champions. Sí, nos vamos a centrar principalmente en la Champions. Ganaron la Liga, pero lo que más deslumbró, evidentemente, por el equipo que eran y por la competición, es la UEFA Champions League que ganaron en aquella temporada. Vamos a empezar con la fase de grupos, porque realmente no tuvieron una fase de grupos. Debut contra Real Madrid. Exacto, contra el Real Madrid. Como podéis ver, no tenemos camiseta del Oporto, siempre lo decimos, estamos abiertos a donaciones. Quien quiera regalarnos una camiseta del Oporto, la recibimos con los brazos abiertos. Bueno, y si son 2, mejor, porque si no, no sabemos quién se la queda. Hemos decorado un poco con temática de la Champions. La del Madrid pues se enfrentaron a ellos. Chelsea porque Mourinho, estamos hablando de Oporto de Mourinho ha tocado Carvalho, Deco. Exacto, y Mourinho precisamente. Portugal porque estamos hablando de Oporto, y Manchester United, ya lo explicaremos, se lo cruzaron en la Champions. Vamos con la fase de grupos, como decimos. La fase de grupos tienen al Real Madrid, tienen al Partizan de Belgrado y tienen al Marsella. Realmente, al Marsella de Didier Drogba. Es que no era una fase de grupos ni mucho menos fácil. El primer partido fue el partido inaugural para el Porto, que fue el debut precisamente contra el Real Madrid en Do Dragao. En aquel partido se adelantó el Porto en el minuto 7 con un gol muy rápido de Costiña, y la gente ya se emocionó, cuidado, pero es que era el Real Madrid, año 2004, Real Madrid de los Galácticos. Aplastaban todo lo que pillaban la mayoría de veces. Y aquel gol del minuto 7 rápido que marcó el Oporto se vio frustrado con goles de Helguera, de Solari y de Zidane, que remataron el partido y lo remontaron con un 3-1. Y es que, ojo, los jugadores, algunos de aquellos que jugaron en aquel partido. Casillas en portería, estaba Zidane, estaba Roberto Carlos, estaba Guti, en una banda estaba Figo, en el banquillo, sin estar jugando, estaba Beckham, y arriba estaba Ronaldo. O sea, un equipazo totalmente. Y encima coincide también que es aquel Real Madrid que muchos recordarán, que es de los Galácticos, pero también tuvo aquel apodo de Zidanes y Pavones, porque era un Real Madrid que mezclaba la calidad extrema de los mejores del mundo con otros jugadores que eran de ámbito nacional, que fichaban o venían de la cantera. Entonces se juntaban todos estos Galácticos que acabo de mencionar, pues por ejemplo con Pavón, con Raúl Bravo, con Raúl González, o sea, con Rubén González. Entonces, bueno, era una mezcla muy buena de
de jugadores. Y ya como curiosidad, si el partido, este es un partido para recordar, porque el Oporto acaba ganando esa Champions League contra el Real Madrid, aquel árbitro, aquel partido como curiosidad, lo arbitró Pierluigi Collina. Y más de un partido del Oporto lo arbitró, la verdad que es que... Qué tiempos, de la Champions con Pierluigi Collina. Claro, yo no llegué a ver un partido de... Por lo menos no recuerdo ningún. Pero al menos le vimos en la portada del Pro Evolution. Sí, es verdad. El árbitro que fue portada de un videojuego. El único, qué mítico. Luego tenemos Marsella contra Oporto, donde el Oporto ya tuvo que empezar a recoger puntos porque si no, claro, se podía empezar con derrota, luego segunda derrota, se ponía la cosa fea y por suerte pudieron recoger puntos. Se enfrentaban, como hemos dicho, al Marsella de Didier Drogba y ganó el Oporto 2-3 en casa del Marsella. Uno de los 2 goles del Marsella fue de Didier Drogba y luego de los 3 goles fue un gol de Maniche, un gol de Derlei, a nombre completo, Vanderlei, que a mí me ha gustado. Tiene más jugos, no sé, tiene algo. Contra lo que muchos creerán, Vanderlei no es holandés. No. Es brasileño. Y luego tenemos a Linechev, que marcó bastantes goles en aquella Champions, fue bastante clave y marcó ya el tercer gol. Luego tenemos Porto-Marsella. La vuelta de aquel partido entre portugueses y franceses. Ganó 1-0 el Porto con un gol de McCarthy, y de McCarthy vamos a hablar porque se marcó cada partido en esta Champions. Ya no solo en la Champions, sino en la propia Liga, que hablaremos menos, pero en Liga hablaremos del papelón que tuvo McCarthy. También tuvo al Partizan de Belgrado, como hemos comentado. Fue el Partizan de Belgrado, los serbios visitaron Portugal y no consiguieron llevarse los 3 puntos. El Porto ganó 2-1 en casa en un partido muy duro contra el Partizan, porque es de aquellos equipos que cada año que te toca un equipo de estos del este, serbios, croatas, algún búlgaro, son equipos que pelean mucho, porque por plantilla, bueno, realmente nunca les va a poder dar, salvo que tengan algún año un jugador muy bueno. Pero, hombre, pero es de aquellos equipos que pelean. Que resisten. Resisten. Y ya si te pelean jugando ellos fuera de casa, imagínate lo que pelearán cuando juegan ellos en su feudo, ¿sabes? Claro. En su propio campo. Que se lían allí unas, que el fútbol pasa a un segundo plano. La afición aprieta muchísimo. Por ejemplo, no sé si el ejemplo es exactamente el Partizan, pero también en baloncesto recientemente creo que se enfrentó al Madrid. Contra el Real Madrid, sí. Bueno, que se lió con... que hubo directamente una tangana en medio del campo. Sí, no. O sea, es un equipo que a nivel plantilla puede que tú pienses en casa, pues vale, no tanto, pero cuidado. Los equipos del este, siempre como decimos, son de los que más cuesta. Cuando te tocan el sorteo, que dices. Es como el Barça con el Galatasaray, por ejemplo, también hace poco que le tuvo complicado. El Shakhtar Donetsk. Que por desgracia ha perdido a causa de la guerra muchos jugadores, ¿no? Pero siempre es un equipo complicado, que tú en el sorteo lo ves y dices, hombre, el Shakhtar Donetsk. El Fenerbahce. Son equipos que pelean. El Madrid hace años, en 2016-17, le tocó el Legia de Varsovia y tuvieron que jugar en Polonia a campo cerrado, porque la afición había liado muchísimo. Y es que esto mismo, el Porto ganó 2-1 al Partizan, pero luego, en casa del Partizan, el Oporto no pasó del empate. Es que por eso, aprietan mucho. Ya para acabar la fase de grupos, tuvo el Oporto que visitar el Santiago Bernabéu y visitar al Real Madrid, y el Real Madrid no pudo salirse con la victoria, a pesar de tener aquel equipazo. El Real Madrid se adelantó con un gol rápido también, en este caso de Solari, en el minuto 9. Solari que entrenó al Madrid. Al Real Madrid, tras la marcha del Jure Lopetegui, cierto. Pero es que el Oporto apretó y en el minuto 35 de penalti igualó el marcador, y con ese resultado lo peleó hasta el final y consiguió llevarse un punto del Santiago Bernabéu que le sirvió con la suma de todo lo que habían conseguido para pasar a los octavos de final. Ya la gente se sorprendió. A ver, realmente el Oporto yo creo que estaba ahí entre los favoritos porque recién había ganado la UEFA, pelear con el Marsella, era lo que se esperaba. Pero bueno, ya era una sorpresa que en la última jornada le saques algo al Madrid y consigas pasar a octavos de final, que nada más. Y en casa del Madrid. Y los octavos de final, nada más y nada menos, tuvieron que ir a Manchester. ¿Contra quién jugaron? Contra el Manchester United, tú mismo lo has dicho. Si tuvieron que ir a Manchester, en aquella época el City no triunfaba tanto. Es difícil. Y eso le sorprenderá a mucha gente que, por ejemplo, la gente que sí que lleva viviendo más o menos desde nuestra edad, pero por ejemplo personas más jóvenes pueden pensar que el Manchester City tiene más historia en competiciones europeas y no tiene tanto. Sí que tiene historia a nivel inglés porque es un equipo muy mítico, pero en Champions y demás nunca habían llegado a ser un equipo destacado, ni mucho menos. Algunas veces sí, pero realmente el equipo de Manchester principal siempre ha sido el Manchester United. Pero bueno, a lo que íbamos, octavos de final frente al United. En la ida ganan 2-1 con doblete de McCarthy, con 2 goles muy buenos de McCarthy, la verdad que es eso.
es un temporadón del jugador. No. Y también destacar que es un futbolista sudafricano. Es lo que te iba a decir, no, temporadón del sudafricano que es de los, a ver, de los últimos años, yo creo que de los jugadores sudafricanos más recordados. Entre él y Shabalala. Es lo que iba a decir yo. El único que recuerdo yo es Shabalala por su gol mítico. Yo creo que es de los jugadores más míticos. Y lo que pasa es que McCarthy, lo hablaremos luego, pero tiene el récord por lo menos de ser el máximo goleador de una liga europea como fue la portuguesa. O sea, que mi jugador, por lo menos de su país, tiene que ser recordadísimo. Entonces es eso, la ida en Dodragao, victoria 2-1 del Porto, un gol fuera de casa del United, que eso complicaba un poquito la vuelta para el Porto y dejaba la eliminatoria bastante abierta. Y de decir que en el Manchester United habían jugadores como Van Nistelrooy, Giggs, Keane, Neville, Scholes y de portero Tim Howard, bastante destacado, sí, porque Tim Howard, era un United un poco curioso, porque además de tener estos jugadores también, por ejemplo, tenía a Phil Neville, tenía Bott, tenía Saha, tenía Quinton. Vosotros decís, ¿os suenan? A mí no me sonaban demasiado. Es decir, es un United que no llega a ser en el United. Transición, era como un Manchester United en transición entre aquel equipo del 99 que ganó la Champions en el Camp Nou. Claro, es que es eso, estaban ahí. Y entre aquel gran Manchester United del 2008, estaba en construcciones, era una transición. Es que eso, es lo que he dicho, muchos de los jugadores que he dicho posteriormente a mí no me sonaban tanto, porque es eso, era un equipo que estaba a medio camino. Aún así, por ejemplo, tenían a Cristiano Ronaldo. Exacto. En el banquillo. Vosotros diréis, ¿qué hacía en el banquillo? Pues eso, en aquel momento Cristiano Ronaldo era un jugador joven y no se sabía que se iba a convertir en el animal que se convirtió. Tenía nada más y nada menos que 18 añitos, era el ficha en verano del 2003 por el Manchester United. Esto es octubre, noviembre del 2003, cuando se está jugando la fase de grupos de la Champions. Entonces era un recién llegado al Manchester United, ya llevaba el 7 de David Beckham, de Cantona, de George Best a la espalda, a pesar de que él insistiera por llevar el 28. Y bueno, ya hemos visto con el paso de los años en lo que se ha convertido, pero bueno, no tuvo Es un ejemplo perfecto de que este equipo estaba en maduración. Claro. Ver a Todavía Cristiano no tuvo Ronaldo muchos. todavía estaba madurando. No Luego, tuvo muchos minutos. la vuelta. Para mí, uno de los mejores partidos de esta Champions de este Porto. Y recordados de uno de los partidos en cuanto a imágenes que nos dejó, de los más recordados. De los Mourinho es de los que más recuerda prácticamente siempre, y yo creo que fue de los partidos que hicieron ver que podía ser una realidad que este Porto llegara lejos. Exacto. Marcó primero el United, que colocaba el 1-0 en su propia casa, quedaba 2-2 en el global, pero como el United había marcado fuera de casa con este 2-2 global o 1-0 en el campo del United, el Manchester United estaba en la siguiente ronda, que en teoría era lo más lógico, ya que el Manchester United es el equipo grande. En aquel momento es el equipo que estaba básicamente con más estrellas, era el favorito de la eliminatoria y jugando en casa. Sí, sí. Pero lo que nos esperaba el Manchester United es que cuando estaba llegando el último minuto hubo una falta que tiraba McCarthy, una falta que saca un cañón que yo no sé de dónde sale, y aún así se lo paran. Pero el rechace cae en Costiña, Costiña anota el gol de la victoria, 1-1, 3-2 en el global para el Oporto, y José Mourinho sale corriendo toda la banda de Old Trafford celebrando como un loco. Es un partido que siempre Mourinho recuerda, y consiguieron eliminar a ese United, a los Diablos Rojos, que en aquel momento, puede que lo que decimos, estaban en construcción, pero seguían dando bastante miedo. Una imagen mítica que nos ha dejado la Champions es pita al final del partido, sin Alex Ferguson, poco cabizbajo, bueno, encara el túnel de vestuarios, intentando saludar a alguno de los rivales, pero bueno, con cara seria, evidentemente, porque acabas de quedar fuera de la UEFA Champions League. Y José Mourinho, con esa forma que tiene él de ser, corriendo por la banda, con el brazo arriba, celebrando jolgoria absoluta en la... Y luego acabaría jugando, o sea, entrenando al Manchester United. Exacto, es verdad, sí, sí, años después, que no le fue precisamente bien al bueno de José Mourinho, o que ganó la Europa League, pero más allá de eso no le fue muy bien. Pero sí, imagen curiosa cuanto menos la de José Mourinho. Llegaron los cuartos de final y le tocó enfrentarse al Olympique de Lyon, que en aquellos años el Olympique de Lyon no es el Olympique de Lyon que estamos acostumbrados a ver hoy día en la El Olympique Europa de League. Lyon podría ser considerado como... Es que no, podría ser considerado... Era no. el Era el grande- mejor equipo de era el Francia. grande de Francia Llevaba junto al Sarri. bastantes ligas seguidas. O sea, el Paris Saint-Germain en aquel momento no tenía la inversión que tiene ahora, y el Marsella estaba un escalón por Exacto, debajo. sería él y el Saint-Étienne, que eran hasta ese momento los equipos que más ligas tenían. El Saint-Étienne era, antes de que llegara el PSG, el equipo que más ligas francesas tenía. Entonces, era uno de los equipos grandes de Francia, el Lyon. Y era un equipazo que entre muchos jugadores que tenía, estaba Essien, por ejemplo, Michael Essien, que luego fue leyenda en el Chelsea, donde más se le recuerda, pero la figura más grande de aquel Olympique de Lyon era Juninho Pernambucano. Que claro, que a lo mejor algunos no conocen a Juninho.
Pero literalmente es la persona con el récord de más faltas anotadas, si no me equivoco. En cuanto a tiros libres, es lo mejor que he visto, no sé, en mi vida, con permiso de Messi. Sí. Juninho, para mí, es prácticamente el mejor tirador de faltas. Hay una falta que no sé si fue una edición antes o después de la Champions, que creo que le marca al Barça. Una falta escoradísima, que le pega, que el pobre Víctor Valdés intenta alargarse y no le llega la mano porque el balón rebota en el larguero. Pero un golazo que le marcó al Barça. Y el tío, oye, ya estaba acostumbrado, porque los goles prácticamente, bueno, los celebraba como un delantero cuando mete gol. Era increíble la capacidad que tenía Juninho para pegarle. Es que para que os hagáis una idea, Messi tiene unos 64 goles de falta o así, y Juninho tiene 77, que Messi está prácticamente al borde ya en los últimos años de fútbol, y Juninho aún así todavía le saca como 13 goles de falta todavía. Y Juninho, o sea, no eran faltas tontorronas, ¿eh? Metía unas faltas que daba miedo. Totalmente absolutas locuras. Bueno, como digo, los cuartos de final precisamente fueron contra el equipo francés, contra el Olympique de Lyon, y empezaron la ida jugando en Dragao. El Oporto recibía a los franceses y se saldó la ida con un 2-0 cómodo del Oporto, sin ningún tipo de problema, en el que fue un partidazo lo que hizo Deco. La figura de Deco, se salió Deco en aquel partido porque dio gol y asistencia. Uno de los goles lo marcó él y el otro gol lo marcó Carvalho, como digo, con asistencia también de Deco. Entonces, un partidazo de Deco que en la vuelta se le complicó un poco al Oporto porque visitaron Lyon. Y el partido realmente fue 2-2, pues bueno, como llevaban un 2-0 de la ida... Claro, ya tenían un colchón sobre el que ir. Ya tenían un buen colchón sobre el que poder jugar y acabaron pasando, pero bueno, en lo que fue el partido en sí, 2-2, le costó al Oporto, y Deco volvió a salirse, a pesar de no marcar, dio 2 asistencias, en este caso fue Maniche el que marcó los otros 2 goles. Se repartieron de manera equitativa uno los 2 goles y el otro las 2 asistencias. Luego pasamos a las semis, y claro, aquí... Es que la semifinal... ¡Hay sorpresa! No, y que nos planteamos ya, cuidado, que estamos a abril, mediados de abril, y el Oporto se acaba de meter entre los 4 mejores equipos de Europa y opta a ser un candidato firme a llevarse la Champions. Y claro, tú dices, ¿qué le acompaña? Como, vaya sorpresa, el Oporto. Pero es que, por otra parte, Oporto contra Deportivo de La Coruña. ¡Qué partidazo! O sea, que el Deportivo de La Coruña, también debo decir, era menos sorprendente que el Oporto, porque el Deportivo en aquel momento tenía un equipazo y se le esperaba que pudiera llegar a estas fases. O sea, era un Depor... Venía de ganar una liga, no hace mucho... Exactamente. Y no es lo mismo... Era el gran Depor. Claro, recordado el Super Depor. Habría que dedicarle un día en un episodio cuando nos toque hacer un equipo, yo creo que al Depor, ¿eh? No, el Super Depor está claro que tarde o temprano se va a tener que hablar de él. Sí. Luego, tú dices, bueno, ojo, porque el Super Depor tenía un equipazo. Pues mira, en la ida, en Dragao, 0-0. Eliminatoria cerrada. O sea, cerrada y te la juegas todo al todo o nada en la vuelta. Pues la vuelta, básicamente, se decidió de una manera que, claro, en aquel momento no debió hacer nada de gracia a nadie, pero ahora yo lo veo con perspectiva y me hace mucha gracia porque era un partido muy cerrado y básicamente estaba atacando el Oporto y Manuel Pablo le metió una patada al jugador del Oporto que lo mandó a volar. Fue un penalti, anotó el penalti Vanderlei y en eso quedó, pero es que no es un penalti que yo lo vi, dije, hostia, ganaron con penalti, vamos a ver si hay dudas. Me puse a ver el vídeo y le metió una yo he visto la patada que casi lo devuelven a Oporto. La patada es de las cosas más feas que he visto yo en mi vida, ¿eh? Y también te digo, quien la hizo no me sorprende, o sea... Sí, bueno, Manuel Pablo, mítico, mítico veterano del... Tenía fama de repartir y hizo honor a su fama. Y la verdad que es una pena porque... El Oporto, por ejemplo, ya tenía una Champions y que el Depor hubiera llegado a una final de Champions hubiera sido algo muy loco y muy fuerte. Muy guay que hubiera llegado el Deportivo La Coruña a una final de Champions. Pero es que básicamente fue eso. Manuel Pablo mandó la rodilla de vuelta a Dragao, al igual que envió sus esperanzas de la Champions de vuelta a casa, desgraciadamente para la gente del Depor. Y... básicamente, el Oporto se mete en la final de Champions y se va a enfrentar al Mónaco. Y tú dirás, Porto-Mónaco. ¡Wow! Pues la gente del año 2004 también se sorprendió. Tranquilo, no es que fuera... No, el Mónaco en aquella época, el Oporto en aquella época. Vale, sí eran equipos un poco más destacados que ahora. Puede que sí. Pero fue totalmente sorprendente porque era una Champions en lo que decimos. Estaba el Manchester United, estaba el Chelsea que también estaba apretando, estaba el Madrid de los Galácticos. Al final... El Liverpool que al año siguiente acaba ganando la Champions. El Arsenal que acababa de ganar la Liga. Y básicamente todos lo sabemos que
Bayern de Múnich, Juventus, Bayern de Barça, si están, son equipos a tener en cuenta, tengan jugadores buenos o tengan jugadores malos, la verdad, porque siempre son, al final... El mismísimo Milan. El nombre pesa. Estaba el mismísimo Milan también, o sea, es que claro, por nombres el Oporto es de los que, bueno, podría estar ahí, como cada año hay un equipo que sorprende, ¿no? Pero es por nombres el que estaba muy abajo de la lista por detrás de todos esos equipos. El Milan había ganado la Liga. Y venía de ganar la Champions el año anterior, Básicamente. en 2003. O sea, claro. Y al año siguiente también estaba en la final. Estaba en la final contra el Liverpool. Contra el o sea, es muy sorprendente esta final. Pero ahí se metieron. El Mónaco prácticamente liderado por Morientes. Sí, por Morientes, que bueno, había salido mal del Real Madrid, que el Mónaco venía de eliminar al Chelsea. Por Morientes y Juli. Sí, el Mónaco venía de eliminar al Chelsea en semifinales. Al Chelsea de Claudio Ranieri. Mira, que estamos hablando del Oporto de Mourinho. No podía estar Mourinho tranquilo sin que apareciera por aquí Claudio Ranieri, ¿eh? O sea, todos sabéis la historia que tiene Mourinho con Ranieri, que la explicamos en su día. Y si no la sabéis, os recomendamos Os lo que vayáis recomendamos. a ver el episodio donde hablamos de Claudio Ranieri y el Mourinho. Se metieron unas buenas leches verbales. Pero la verdad que se metieron bastante caña. Y me estoy dando cuenta, ahora antes de empezar a hablar de la final, que prácticamente todos los jugadores que hablamos acabaron en el Barça o en el Madrid. Sí. Morientes estuvo en el Madrid. Juli estuvo en el Barça. Deco estuvo en el Barça. Sí. Carballo estuvo en el Madrid. Luego también hemos hablado de Michael Essien, acabó en el Madrid. Hemos hablado de Cristiano acabó en el Madrid. ¿Deco lo he mencionado? Sí, sí. Eh, Bueno, al fin y al cabo. Víctor Bahía en el Barça. O sea, También. es el Real Madrid y el Barça son equipos que dan mucho miedo. Bueno, al fin- el poder que tienen de ser tan grandes. Al fin y que al cabo. jugador que destaca tiene muchas probabilidades de en algún momento Estás de su hablando vida pasar por ahí. realmente de jugadores muy buenos, que son buenísimos, y también Real Madrid y Barcelona tampoco son tontos. Los ven destacar, te los fichan. Bueno, vamos con la final ya. La final se jugó, cosa curiosa, mira, 26 de mayo del 2004, Que cada vez son más tardes, las finales el de día Champions. de mi cumpleaños. ¿Sí? Sí, 26 de mayo. Yo, mira, aquella final de la Champions entre Mónaco y Oporto, yo hacía un año que había nacido. Pues el 27 de mayo es el de mi padre. ¿Ah, sí? Un día después, joder. La Champions que ganó el triplete del Barça. Joder. Anda que no celebró el... Qué casualidad. Bueno, curiosidades aparte. Pero es lo que digo, o sea, también la Champions cada vez son más tarde. Sí. Ahora son en junio. Bueno, cosas del calendario de la FIFA. Pero curiosidades aparte, eran dos conjuntos muy curiosos de ver porque nadie se esperaba que la final fuera entre los dos equipos. Y encima estaban entrenados por dos auténticas, quizá en su día no eran tan grandes, pero hoy en día son dos auténticas leyendas de los banquillos, que son José Mourinho, evidentemente en el Oporto, y Didier Deschamps era el entrenador del Mónaco. Un Didier Deschamps Campeón del mundo con Francia. que llevaba muy poquito entrenando porque nada más y nada menos que en 1998 había levantado el Mundial con Francia. Y estamos en el 2004, o sea que realmente había pasado muy poco desde que se había retirado. Campeón como entrenador y como jugador. Exacto, entonces... Pero claro, entrenador obviamente ya fue 14 años después. Claro, pero bueno, que ya era un partidazo, tenía estos precedentes entre Mourinho, Deschamps, el Mónaco que como has dicho tú, tenía a Juli, a Morientes, a Ebra muy jovencito, a Manuel Adebayor, que jugó en el Real Madrid, ya estaba en aquel Mónaco, entonces era un partido muy curioso de ver. Sinceramente, esta Champions, viéndola de esta manera, es una Champions parecida a la que vivimos, la famosa Champions que ganó el Liverpool en la final al Tottenham, Sí. que fue una final que Liverpool sí que era esperable, pero por ejemplo llegó el Ajax que había eliminado al Madrid. Si no era el Ajax, era el Tottenham. El sí. Tottenham remontó al City, el Barça quedó eliminado por la remontada del Liverpool. O sea, fue una Champions muy loca, llena de partidazos, que finalmente, en la final, al final ganó un equipo grande y no fue una final tan entretenida. Pues mira, en este caso sí que se pudieron dar el gusto de que el Depor le remontara al Milan con 4 goles, que esto no lo hemos hablado. Sí. El Mónaco eliminó al Madrid de los Galácticos, el Super Depor llegó lejos, el Oporto eliminó a los Red Devils. O sea, es una Champions de estas locas que que se disfruta al máximo. Y al Histórica. final sí que llegaron dos equipos que, mira, el Mónaco que no tiene Champions y el Oporto que solo tenía una, mira, Bueno, estuvo bien, la verdad. estaba muy bien. La final realmente lo tuvo más fácil el Oporto que en las semifinales contra el Deportivo La Coruña. Se lo pusieron más difíciles los franceses, los monegascos, porque claro, aunque compiten en la liga francesa. Monegascos. Claro,
Pero bueno, lo tuvo más fácil porque es que la final se saldó con un resultado de 3-0 a favor del Oporto, que directamente no tuvo ninguna complicación. Marcó Carlos Alberto, Deco y Alenichev, que ya lo habías mencionado antes, que tuvo un papel muy importante en esta Liga de Campeones. Y fue el título que ganó el Oporto, o sea, el segundo título en su historia de la Liga de Campeones. Y José Mourinho se coronó como entrenador con aquella Champions. Claro, posteriormente a esto ya a Mourinho se le tenía en cuenta porque haber sido campeón de la Champions con este equipo, haber ganado ya tantas ligas, haber ganado la UEFA, se le tenía en cuenta. Posteriormente le fichó el Chelsea directamente, donde consiguió su famoso mote de Special One. Special One, sí. Y que fichó mira, es que lo habíamos mencionado ya antes, pero fue al Chelsea para coger el sitio que había dejado porque lo habían despedido Claudio Ranieri. Esta es la historia que ya, si que alguno no la sabe, os invitamos de nuevo a ver ese vídeo. Pero bueno, sí fue al Chelsea tras salir del Oporto como líder y absoluto campeón. Sí. Aparte de la Champions, como hemos dicho, ganó también la Liga. Hemos querido darle menor importancia porque, como ya la habían ganado en el anterior y preferíamos centrarnos en la Champions. Champions. Es normal que o bien Benfica o bien Oporto sean los que salgan campeones de la Liga Portuguesa, ¿no? Y Deco, que claro, hemos mencionado siempre quién marcaba los goles. Además de los goles que hemos mencionado de Deco, es que hizo 8 asistencias en esta Champions, máximo asistente. Máximo asistente de la UEFA Champions League. Oye, no son pocas, 8 asistencias. Es más complicado, yo creo, que acumular asistencias que acumular goles. Sí. Es que tal cual. En cuanto a la Liga, el Oporto quedó primero, bastante cómodo, porque quedó con 82 puntos al final de las 34 jornadas, con 8 puntos de diferencia sobre el segundo, que era el Benfica. Y en Dodragao no perdieron ni un solo punto. Exacto, mejor equipo local de toda la competición. Obviamente. O sea, no regalaron ni un solo punto. No había margen. O sea, oye, no se les dio nada mal el nuevo estadio. Lo estrenaron porque se construyó en 2003 y lo estrenaron en aquella temporada por primera vez y se lucieron en casa. Hombre, sí, nuevo estadio, ligas, UEFA, Champions, luego ya se tranquilizó la cosa, pero ojo, las 55.000 personas que entran ahí en todo Dragao hicieron mucha presión para que ningún equipo consiguiera, es que ni un punto, estamos hablando ni un punto en 34 jornadas, regalaron los portugueses. Además, si hablamos de enfrentamientos concretos contra grandes rivales, contra el Benfica no perdieron toda la temporada porque ganó en la ida, empató en la vuelta, pero bueno, el gran rival de tu país no perdiste, que esto a veces pasa, que cuando hay clásicos aquí en España, por ejemplo, sí, que a lo mejor hay... La Liga la gana el Madrid o la gana el Barça, pero bueno, lo que es el clásico entre las aficiones ya sirve para picarse. Sí. Y no perdieron, lo que dices tú, ni contra Benfica ni contra Sporting. Luego, lo que habías mencionado, McCarthy, máximo goleador. Máximo goleador, el sudafricano de la Liga Portuguesa, nada más que con 20 goles. En 29 partidos, porque de las 34 jornadas, como es normal quizá, es imposible que un jugador juegue 34 partidos de la Liga. Pero bueno, 20 goles, nada mal. Y luego Vítor Bahía fue el portero menos goleado, o sea, que Vítor Bahía puede que no destacara en el Barça, pues mira, en el Oporto fue prácticamente el mejor portero de la Liga Portuguesa. Sí. Y los datos son que Vítor Bahía encajó 18 goles en 30 partidos, por debajo de la veintena. Bueno, no está mal, teniendo en cuenta que no llega ni a gol por partido. No llega a gol por partido, y la Liga Portuguesa realmente está más competida que otras ligas, porque aunque el Oporto sobresalga sobre los demás, hay un nivel más parejo, ¿no? Entonces, bueno, no está nada mal. Y ahora aprovechamos para hacer un pequeño repaso. ¿Os pensabais que nos íbamos a ir de aquí hablando tan poquito de Mou? De Special One, no podíamos irnos sin dejar de hablar de Mourinho. Siempre deja sus anécdotas y vamos a hacer un pequeño repaso de las anécdotas que dejó Mourinho en el Oporto. Que mira, viéndolas, pueden sonar fuertes, se las hiciera otro entrenador, pero viniendo de Mou me parece que estuvo bastante tranquilo. Sí, la verdad. El hecho de estar ganando partidos, si Mourinho gana partidos, puede que te la líe un poco, pero está tranquilo. Cuando Mourinho comienza a perder, ahí ya podemos empezar con las anécdotas. Pero bueno, comenzamos con la primera. Cándido Costa. ¿Qué diréis? ¿Quién es Cándido Costa? Bueno, un jugador sub-21 del Oporto, el cual le dijo a Mou: oye Mou, hola, me quiero ir del equipo, no veo minutos. Y Mou, tan comprensivo como siempre, le dijo literalmente: eres retrasado mental. Bueno, le vino a decir algo así como: con esto que me dices, lo único que puedo pensar de ti es que eres retrasado mental. Pobre Cándido Costa dijo: ¿pero yo qué he hecho? Porque claro, te pones a pensar y dices, si es que hubiera ido a pedirle, oye, quiero jugar más, estoy en la sub-21 y quiero jugar más en el Oporto, podrías pensar, bueno,
Lo podemos medio justificar, pero es que el pobre dijo, no tengo minutos, Me quiero ir. me quiero ir, pero cedido, es que no quería irse como venta, quería irse cedido para volver, foguearse un poco en otra liga o en otro equipo y volver al año siguiente. Y le dijo esta perlita, José Mourinho. Tal vez no eran las formas, pero al final la razón la tuvo, porque Cándido Costa se perdió la fiesta de la Champions y se perdió todo, Pobre Cándido Costa. Eso sí, la verdad. las formas no son. No son las formas. En segundo lugar, el Oporto de José Mourinho, tal como explica él en una entrevista años después, ellos tenían una regla que era solo podían comer la comida pautada con el club o con los nutricionistas del Oporto. Entonces, cuando iban a los estadios llegando con el autobús o se iban, pues esto pasa muchas veces, que se van con el autobús del estadio tras acabar el partido y algunos cenan allí. Pero, como digo, el Oporto y José Mourinho tenían una norma que era hay que comer lo que dice la dieta o lo que hemos pactado nosotros. No podían traer comida fuera. Entonces, José Mourinho estaba en el autobús tenía 2 plantas y él estaba en la parte de abajo con su staff. Y en eso que llevan un trozo ya de camino... Huele algo. Y dice, uy, qué bien huele, ¿no? Qué bien huele. Dice, huele como a comida. Bueno, sube a la parte de arriba del autobús y se encuentra a los jugadores, unos metiendo como escondiendo cosas debajo de los asientos. Incluso se llegó a encontrar alguno a gatas intentando gatear por el autobús, escondiéndose por debajo de los asientos. Dijo, ¿pero esto qué es? Y dijo, a ver, ¿quién tiene la comida? No sé qué, va a sacarla. Intentaron negarse un poco, no. Y dijo Mourinho, va, que tenéis comida. O la sacáis y me dais, o esto lo acabo ya y lo prohíbo para siempre. Entonces fueron comprensivos y dijeron, venga, va, yo sé. Y cenaron ahí un poco entre todos dentro del autobús. Es lo que decimos, bastante tranquilo Mourinho. Si Bastante todo sale bien, sí. él está tranquilo. Si tú compartes con él lo que él quería, nos evitamos armar la escena de... Si me das 2 patadas te perdono. Claro. Luego tenemos una anécdota de cuando el Porto volvió a Dodragao con el Chelsea, que esta anécdota... No tiene ningún tipo de sentido, mira, te explico. Él, como hemos dicho, deja el Oporto y se va al Chelsea. Casualidades de la vida, en la edición de la Champions siguiente, el Oporto juega contra el Chelsea. Mourinho tiene que volver a casa. Entonces, Y claro, vuelve Mourinho a Dodragao y, para empezar, tiene que pedir refuerzos de la seguridad. Él tiene que pedir un aumento de refuerzos. sí, en la porque tú seguridad. piensas, no, lo van a recibir como un héroe. El fútbol tiene poca memoria a veces. Claro, tiene que pedir refuerzos porque antes de irse del Oporto le llegó una carta anónima, que esto es muy fuerte, en la que le decían: tienes suerte de que tienes mañana una final, pero en cuanto acabe el partido, sabes que tarde o temprano serás hombre muerto. Una carta anónima, bueno, algún aficionado que estaba enfadado con Mourinho. Se dice, estos son rumores, no se sabe, que esta carta viene porque Mourinho tenía una relación sentimental con la novia de un ultra del Oporto. Pero ya esto ya son... Estos son ya cuentos... Las malas lenguas, son cuentos, Claro. no tiene credibilidad, no te diría no al 100%, no se sabe. Entonces, puede ser que sí. Se dice pero que puede en ser su no. vuelta a Dodragao este refuerzo de la seguridad venía motivado un poco por estas cosas, por la amenaza que recibió, por esta posible triángulo amoroso entre no sé qué, pero bueno, ya hay que decir que Mourinho recibió un escupitajo ya al jugar contra... Pobrecillo. Se llevó un escupitajo por parte de un aficionado. O sea, también él ha hecho cosas peores hacia otro, pero joder, En la temporada a nadie le gusta que le pero es que escupan. recibió el escupitajo cuando era entrenador del Oporto, ya cuando estaba a punto de irse, había un poco cabreo con la afición y se llevó un escupitajo. Entonces, no tenía la mejor relación Mourinho con la afición portuguesa. Luego vamos a concluir aquí, Mou. La verdad, bastante light. Para ser Para Mou. lo que es Mourinho y las perlitas que nos ha dejado en Real Madrid, en Chelsea, en Manchester United, que las tuvo con Pogba. Repasando, o sea, a Cándido Costa se pasó 20 pueblos. Pero luego, Lo de la comida, bueno. no está tranquilo, mal. y la amenaza no era culpa suya. Claro. Así que Mourinho, una época de inicio bastante tranquila. Luego ya sabemos que los próximos años tendría anécdotas infinitas con prensa, jugadores y todo el mundo que se pusiera de por medio. Y vamos hacia el final del vídeo, vamos a, como también se podría decir, el final de la temporada, la entrega del Balón de Oro. Claro. En el que Deco no ganó el Balón de Oro, quedó cerca, la verdad. Se lo llevó Shevchenko aquel año, en 2004, que hizo un temporadón. Pero claro, aquí queremos valorar hasta qué punto es justo que Shevchenko se llevara... No que Shevchenko se lo llevara, hasta qué punto es injusto que no se lo den a Deco. Porque no queremos quitarle. Realmente Shevchenko hizo lo que pudo, no se lo robó a nadie. Pero hasta No, que- Shevchenko hizo muy buena temporada. Claro, hizo un temporadón.
Pero, ¿se lo podría haber llevado Deco, ese Balón de Oro en 2004? Claro, Deco hizo una muy buena temporada, como hemos dicho, campeón de Liga, campeón de Champions, campeón de la Supercopa Portuguesa, Sí. no de la No de la Europa. Supercopa de Europa porque la perdió. Fueron como campeones de la UEFA, pero no la pudieron ganar. Y máximo asistente de la Champions League. Nada mal, claro. En total tuvo una contribución de gol de 18 goles y asistencias. Teniendo en cuenta que es un centrocampista. Y Shevchenko, claro, quedó campeón de la Serie A con el Milan, pero en Liga de Campeones y en la Copa no llegó a la final. Es que directamente no llegó ni a ser subcampeón. Quedaron eliminados contra el Depor. Quedaron eliminados en cuartos en Champions y en la Y en el la máximo Copa goleador quedó muy lejos, Sí, fue capocanoniere de la Serie A también. Pero en Champions no anotó tanto, Claro. no anotó porque tampoco tuvo Tuvo oportunidad. un papel Pero muy diluido en la Champions al quedar eliminado perdón, en rondas previas, antes de las semifinales. Entonces, bueno, realmente yo creo que podría estar entre ellos dos, porque el tercero que estaba ahí en disputa quizá era Ronaldinho, que ya en el Barça hizo un temporadón, pero bueno, yo creo que estaba entre estos dos. Y también podemos repasar algunas de las reacciones que pueden ser, por ejemplo, Ronaldinho dijo, Shevchenko se lo merece, pero Arsène Wenger iba a dar su rollo y dijo, escandaloso que Henry no lo gane. Henry hizo muy buena temporada, Sí. hay que decirlo, pero por ejemplo, Deco, habiendo ganado la Champions, sí que hizo el Arsenal de los Invencibles, directamente ganó la Premier, Claro. siendo invencibles con Henry sin haber perdido ningún encuentro, pero luego posteriormente en Champions quedaron eliminados Claro. en una ronda bastante pronto. Es de ¿sabes? aquellos años en los que hay dudas, hay sombras sobre el Balón de Oro, porque Deco no lo ganó, en 2003 lo ganó Nedved, cuando podría Para haberlo mí, ganado Henry. claro. En 2001 lo ganó Owen, que no hizo mala temporada, pero lo podría haber ganado Raúl haciendo un temporadón. El Balón de Oro es un premio el cual muchas veces nadie está conforme con el resultado, entonces hay que... Lleva lugar a debate, sinceramente, la mayoría de veces. Es muy complicado que aplastantemente gane un jugador y también porque no tenemos ni idea nunca de cuáles son los criterios, porque hay veces que te dicen que no, lo importante son los goles, no, lo importante son las asistencias, no, lo importante es ganar un título con tu equipo, no. Por favor, decídete de una vez y dinos qué es lo que se vota. Además, que es, por ejemplo... Es que es lo que decimos, todos los años lleva debate. Esto es de 2004, pero estamos en 2023 y todavía hay un debate, por ejemplo, Cada año. porque este año Leo Messi ha ganado el Balón de Oro, otros piensan que Cada Haaland, año y así hay... siempre será. Hay debate. Bueno, si tuvieras que completar la frase, el Balón de Oro en 2004 se lo tendría que haber llevado. No, tenía un año en 2024, Ya. no me mojo. Yo no sé. Mira, si tuviera que elegir, teniendo en cuenta que el centrocampista hizo a un equipo portugués campeón de la Champions. Sí, siendo el máximo asistente, podría ser Deco. Yo se lo daba a Deco. Es que claro. Yo se lo daba a Deco. Sin quitarle ni muchísimo menos mérito a Shevchenko. Pero bueno, Pero también Shevchenko se tienen en cuenta los méritos que hizo con Ucrania. Sí, también. Que eso es una igual que el Oporto era un equipo complicado de ganar la Champions, destacar con una selección como Ucrania que normalmente no destaca tanto, claro. Es En que fin. es muy ambiguo y también siempre se tiene en cuenta los partidos recientes, los que no, cuando se vota, cuando no se vota. El Balón de Oro es una cosa que, como hemos dicho, siempre va a llevar a debate, así que, por favor, dejadnos en comentarios vosotros a quién se lo hubierais dado, a Deco o Exacto. a Shevchenko o a Henry, como quería Wenger, o a quien queráis. En fin, disputas del Balón de Oro y las peleas que hay cada año. Hasta aquí ha llegado en nuestro episodio sobre el Oporto, campeón de Champions y de Liga, liderado por José Mourinho. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio con un nuevo entrenador. Adiós. Hasta la próxima.